La tierra crujió en Bariometo ese viernes 23 de mayo. El polvo se levantó entre disparos que rebotaban en las paredes de Bloc, como si la guerra se hubiera desatado en pleno corazón de Sinaloa. Aquello que parecía una tarde cualquiera se transformó, en cuestión de segundos, en un infierno. Jorge Humberto Figueroa Benítez, mejor conocido como La Perris o el 27, gritaba por la radio. Su voz temblorosa, atragantada entre balas, se volvió un eco que recorrería todo México días después. El 27, no me dejes, güey. Las palabras salieron con desesperación, como quien sabe que el final ha llegado, pero aún se aferra a la mínima esperanza de no morir solo. El que alguna vez fue uno de los hombres más temidos de los Chapitos, pedía auxilio, no con órdenes, sino con súplica. El sicario al otro lado respondió: «Negativo, jefe. ¿A qué altura estás? Aquí andamos en varias unidades», pero para entonces ya era tarde. El sonido del combate no daba tregua. Helicópteros zumbaban como enjambres y las ráfagas de alto calibre hacían retumbar hasta los cimientos de las casas. Bariometo, una comunidad que hasta hace poco era invisible en el mapa, se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento histórico entre fuerzas federales y sicarios fuertemente armados. Si te interesan historias reales que parecen sacadas de una película, suscríbete al canal para más relatos como este. Aquí no hay ficción, solo verdades que estremecen. Aquel día, el ejército mexicano ejecutaba un operativo que llevaba meses en preparación. Las coordenadas eran precisas, los informes de inteligencia detallados, y el objetivo no dejaba lugar a dudas: capturar, de ser posible con vida, a La Perris. Las órdenes eran claras, pero el infierno no se puede controlar, y lo que parecía una captura quirúrgica se tornó en una trampa mortal. Los hombres del 27 estaban listos. Habían montado una emboscada que tomó por sorpresa a los federales. Las primeras unidades apenas descendían de sus vehículos cuando los proyectiles comenzaron a silbar a su alrededor. Las redes sociales se inundaron de videos grabados por los pobladores. En uno, una ráfaga corta hace gritar a una mujer que corre con su hijo en brazos. En otro, una columna de humo negro se eleva entre los sembradíos. El terror se esparció como pólvora entre los vecinos, muchos de ellos atrapados sin poder salir. En el centro del caos, La Perris resistía. Pero incluso él sabía que no saldría de ahí. Su tono, en esa última comunicación, no era de mando. Era un ruego. «Ahí vamos, a la vuelta. ¿A qué le tienes miedo o qué, verga? Si los pinches soldados ya andan aquí ya. No que muy vergas, arrímese», fueron sus últimas palabras. Minutos después, su cuerpo cayó entre los escombros y el polvo. Junto a él, otro hombre sin identificar. Ambos dejaron de respirar antes de que los refuerzos pudieran llegar. La ofensiva, que pretendía acabar con una amenaza del crimen organizado, había cumplido su objetivo, pero no sin dejar cicatrices. El operativo no terminó ahí. En cuestión de minutos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y tropas adicionales del ejército rodearon la zona. La orden era clara: asegurar el área, identificar a los abatidos y extraer toda la información posible. Mientras tanto, en la Ciudad de México, una llamada interrumpió una reunión en la sede de la Secretaría de Seguridad. Omar García Harfuch tomó el teléfono y escuchó en silencio. No hizo preguntas, no emitió juicios, solo colgó, se levantó de su silla y dijo: «Esto lo vamos a aclarar. Hoy mismo». Harfuch, conocido por su temple por no doblarse ni en las peores tormentas, sabía que esto iba más allá de una simple caída. La Perris era más que un lugarteniente. Era una pieza clave en la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa. Su caída habría interrogantes y también oportunidades. Esa misma noche, Harfuch solicitó acceso a todos los audios y grabaciones del operativo. Pidió informes detallados, ubicación de unidades y autorizó un cerco digital sobre Bariometo para rastrear las comunicaciones salientes. El objetivo era uno: reconstruir minuto a minuto lo que pasó y enviar un mensaje claro. La impunidad tenía los días contados,
En su despacho escuchó por primera vez la voz quebrada de la Perris. No desvió la mirada, no interrumpió la grabación. Cuando terminó, se apoyó en el escritorio y susurró: «Esto lo va a escuchar todo el país». La historia de Jorge Humberto Figueroa Benítez no empezó en Bariometro. Su nombre ya resonaba en los informes de inteligencia desde mucho antes. Desde septiembre de 2024, cuando estalló la guerra interna entre facciones del cártel de Sinaloa, el 27 se convirtió en un espectro que aparecía cada vez que la violencia se desbordaba. Para muchos, era solo otro sicario con hambre de poder. Para las autoridades era el rostro de una traición que había cambiado el rumbo del narco en México. Su vínculo con Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, marcó su ingreso al mundo criminal. Bajo su tutela, aprendió los códigos, la brutalidad y la estrategia. Pero fue con el Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, donde alcanzó su verdadero poder. La Perris no era cualquier pistolero. Dirigía comandos, organizaba emboscadas, negociaba rutas. Cada paso que daba dejaba una estela de sangre y miedo. El momento que lo marcó como enemigo prioritario del Estado fue el 25 de julio de 2024. Ese día, Ismael El Mayo Zambada fue entregado a autoridades estadounidenses en un operativo que sacudió a todo el país. Aunque oficialmente se hablaba de una traición interna, los informes confidenciales apuntaban directamente a la Perris como el hombre que organizó la entrega. Fue él quien supuestamente lo obligó a subir a una camioneta blindada, quien lo condujo hasta la aeronave que lo llevaría fuera del país. Desde ese instante, su cabeza tenía precio. El 27 comenzó a vivir en movimiento constante. Escapó de cercos militares por alcantarillas, replicando las fugas legendarias de Joaquín El Chapo Guzmán. En una ocasión, se esfumó de un complejo de departamentos rodeado por la Sedena. Otra vez, logró huir tras un enfrentamiento en los límites de Nabolato y Mocorito. Pero cada evasión lo volvía más visible, más perseguido, más vulnerable. Y entonces vino el giro más inesperado. Se le acusó de haber entregado información que llevó a la captura de 4 operadores de alto nivel de los Chapitos. Para muchos era impensable, para otros era lógico. Un hombre como él no sobrevivía sin sacrificar piezas. Mauro el Jando, Kevin el 200, José Ángel el Güerito y Luis el Toner fueron detenidos en distintos puntos del país. Y todas las rutas apuntaban a una fuente común, la Perris. Esa mezcla de traición, poder y fugas convirtió su historia en un campo minado. Era un símbolo para los suyos, pero también una amenaza latente. Y en esa tensión constante se gestó su caída. Cuando Harfuch escuchó su voz quebrada pidiendo ayuda, no solo vio una oportunidad mediática, vio una fisura, un resquicio para fracturar más la estructura que aún resistía. Su decisión fue rápida y calculada. El país debía escuchar ese audio, no como un morbo, sino como un mensaje. El equipo de comunicación de la Secretaría de Seguridad preparó la filtración con precisión quirúrgica. No se trataba de un escándalo, sino de una estrategia. Al exponer a la Perris rogando, el Estado desnudaba la vulnerabilidad del narco. Mostraba que incluso los hombres más temidos podían derrumbarse en segundos. La respuesta fue inmediata. Los medios nacionales e internacionales replicaron el audio. Las redes sociales lo viralizaron. Analistas lo discutieron en televisión abierta. Pero el verdadero impacto fue interno. Las células restantes comenzaron a desconfiar entre ellas. La idea de que el 27 había sido abandonado por sus propios hombres sembró dudas, miedos, divisiones. Harfuch había encendido la mecha. Con un solo audio había activado un terremoto silencioso. No necesitaba operativos espectaculares para empezar a ganar terreno. Bastaba con mostrar la verdad sin filtros. Los capos también ruegan. También tienen miedo. También mueren solos. Esa primera jugada marcó el tono de lo que vendría. La guerra ya no se pelearía solo en las calles, sino también en la percepción. Y en ese terreno, Harfuch era experto.
Sabía que cada segundo contaba, que cada movimiento debía tener un propósito. Por eso, tras hacer pública la grabación, ordenó una revisión total de las redes de comunicación interceptadas en la región. Si la Perris habló, alguien más también lo hizo. Y esas voces, aunque apagadas, aún podían revelar mucho más. La muerte de la Perris no fue un cierre, fue una grieta. En los días posteriores a su caída, los rumores empezaron a circular como veneno en las venas del cártel de Sinaloa. Desde Culiacán hasta Mazatlán se hablaba de traiciones, venganzas y ajustes de cuentas. Para muchos, su muerte fue un castigo interno, una ejecución con disfraz de enfrentamiento. Para otros, una traición que nadie vio venir. Lo cierto era que el grupo que alguna vez comandó quedó a la deriva. Los hombres del 27, ahora sin dirección, comenzaron a fragmentarse. Algunos buscaron protección entre viejos aliados, otros se ocultaron. La estructura que mantenía unidas a sus células comenzó a desmoronarse, no solo por la falta de liderazgo, sino por el temor a haber sido parte de una maquinaria expuesta. Si la Perris fue grabado, ¿quién más había sido escuchado? Ese fue el punto exacto que Harfuch comprendió mejor que nadie. No bastaba con eliminar líderes, había que desestabilizar la confianza interna, romper los lazos de lealtad, sembrar la idea de que cualquier conversación, cualquier pacto, cualquier alianza podía volverse prueba en su contra. Por eso, apenas se confirmó la muerte del 27, Harfuch puso en marcha una operación silenciosa, pero devastadora, Tormenta del Norte. No era un operativo visible en las calles, ni anunciado con conferencias. Era un movimiento quirúrgico que cruzaba inteligencia electrónica, intervenciones y rastreo de patrones de comportamiento en las rutas de escape y retaguardia que la Perris había utilizado en el pasado. La primera semana fue letal. 5 células directamente relacionadas con él fueron desarticuladas en distintos puntos de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Los agentes actuaron rápido, sin margen para reacciones. En cada sitio se encontraron armas, equipos de comunicación y documentos que revelaban la extensión de su red. Pero el golpe más importante no fue físico, fue psicológico. Harfuch ordenó la filtración controlada de mensajes internos del cártel, donde se evidenciaban fracturas entre los líderes menores. «Ese güey nos vendió», decía una de las comunicaciones. «Ya no confío en nadie», respondía otro. No hacía falta inventar nada, solo mostrar lo que ya existía. El caos se alimentaba solo. En paralelo, Harfuch reforzó los controles fronterizos del norte. Sabía que muchos intentarían escapar hacia Estados Unidos o Centroamérica. Coordinó con la Guardia Nacional para establecer puntos de revisión móviles y drones de rastreo en áreas rurales. Su objetivo era claro: no permitir que la disolución del grupo se transformara en una nueva amenaza en otra región. En los centros de inteligencia, los analistas notaban algo inusual. A diferencia de otras caídas de capos, la muerte de la Perris había generado más ruido interno que externo. No hubo manifestaciones masivas de violencia en represalia. No se incendiaron vehículos ni se cerraron carreteras. El silencio se volvió más inquietante. Era como si todos los involucrados intentaran borrar sus huellas antes de que fuera tarde. Ese miedo era oro para Harfuch, porque el miedo desorganiza, y la desorganización da paso a la captura. Con cada movimiento, su equipo trazaba un mapa más preciso de las alianzas rotas y de las rutas abiertas. La estrategia no era golpear con fuerza, sino con inteligencia. ¿Dónde duele? ¿Cuándo duele? ¿A quién le duele más? A la par, la opinión pública comenzaba a notar un cambio. Por primera vez en mucho tiempo, la narrativa no era de víctimas ni impunidad. Era de control, de un Estado que actuaba con frialdad, precisión y contundencia. El nombre de Harfuch comenzaba a ser mencionado no solo como funcionario, sino como símbolo de una ofensiva distinta, una que desmantelaba estructuras sin gritarlo a los 4 vientos. Y mientras los líderes del cártel trataban de entender qué vendría después, en los escritorios de la Secretaría de Seguridad
se analizaban nuevos movimientos. El golpe apenas había comenzado. La caída de la Perris era solo el primer dominó. Ahora tocaba identificar cuál sería el siguiente en caer. El vacío que dejó la Perris no tardó en generar una respuesta. Los restos de su estructura, sin un mando claro, intentaron reagruparse en Angostura. No era una ofensiva organizada ni un intento de reconquista. Era más bien una reacción desesperada. Pequeños grupos, desconectados entre sí, buscando afirmarse como los nuevos liderazgos. Pero esa necesidad de mostrarse activos los hizo visibles, y en el tablero de Harfuch, los visibles no duran mucho. Las primeras señales llegaron en forma de ataques esporádicos a convoyes de seguridad, disparos a distancia, bloqueos improvisados, presencia de camionetas sin placas en caminos secundarios. No era una guerra abierta, pero sí un mensaje. El narco no estaba vencido, aún respiraba. Sin embargo, lo que esos grupos no sabían es que Harfuch ya los esperaba. En cuanto se reportaron los primeros movimientos, el secretario viajó a Sinaloa. No delegó, no mandó a su equipo. Fue él mismo quien descendió del avión y se dirigió a la base operativa. Su presencia tenía un solo propósito: cerrar cualquier espacio para el error. Y dejar en claro que esta vez la respuesta no se limitaría a contener, se avanzaría. La orden fue precisa: cateos simultáneos en Angostura, Mocorito y Badiraguato, sin previo aviso, sin margen para filtraciones. Las unidades avanzaron de madrugada, respaldadas por imágenes satelitales, información de inteligencia y equipos especializados en incursión urbana. En menos de 48 horas se realizaron 17 operativos. Se confiscaron armas largas, radios encriptados, vehículos blindados y documentación que conectaba directamente con células del 27. Pero más importante aún, se incautaron computadoras y teléfonos que revelaron estructuras internas, ubicaciones clave y nombres que no estaban en los radares oficiales. Cada hallazgo era un nuevo hilo para seguir, y Harfuch no estaba dispuesto a dejar ninguno suelto. A medida que la ofensiva avanzaba, los medios comenzaron a reaccionar. Las imágenes de cateos, de detenciones, de unidades entrando con precisión quirúrgica circularon por todo el país. La narrativa cambió. Ya no era un gobierno replegado, era uno que, con rostro firme y sin alardes, estaba tomando el control. En medio de este escenario, Harfuch tomó una decisión simbólica pero contundente: convocar a una conferencia nacional. Lo hizo desde Culiacán, en el mismo estado donde la Perris forjó su poder. Se paró frente a los micrófonos con un documento en la mano y una grabadora al centro de la mesa. Puso play. El país volvió a escuchar la voz de la Perris. Ese mismo audio cargado de pánico, en el que el capo suplica a sus sicarios que no lo abandonen. Silencio total en la sala. Luego, Harfuch habló. Así termina una carrera criminal, solo, traicionado, suplicando por ayuda que nunca llegó. No hubo amenazas en su voz, solo firmeza. Un mensaje para todos los que aún pensaban en resistir, en seguir la senda de la violencia y la traición. Esa grabación no era solo un testimonio, era un símbolo. El poder del narco no es eterno, y cuando cae, cae sin honor. La frase circuló en redes sociales, se convirtió en encabezado de portales, en cita repetida en noticieros, suplicando por ayuda que nunca llegó. Para algunos fue un acto de propaganda, para otros un recordatorio brutal de lo que significa estar en el lado equivocado de la ley. Pero para los hombres y mujeres que habían vivido bajo el control de esas organizaciones, fue un soplo de esperanza. La justicia sí podía alcanzarlos. En los días siguientes, los efectos del mensaje se multiplicaron. Algunos miembros de bajo rango comenzaron a entregarse. Otros huyeron dejando atrás cargamentos y armamento. La estructura se volvía más delgada, más expuesta. Y Harfuch no pensaba detenerse, porque para él esta no era solo una victoria puntual, era la muestra de que la inteligencia, la estrategia y la voluntad podían más que el miedo.
y que exponer la verdad, sin adornos, podía ser el arma más poderosa en esta guerra. El eco de las palabras de Harfuch aún retumbaba cuando comenzaron a llegar los primeros informes del nuevo mapa criminal en Sinaloa. La caída de la Perris había desencadenado una reacción en cadena que ya era imposible de detener. La estructura que durante años había dado soporte a los chapitos se tambaleaba con cada día que pasaba. Los líderes medios, aquellos que operaban bajo la sombra del 27, se encontraban ahora entre dos fuegos: la presión del Estado y la desconfianza de sus propios jefes. El caos para muchos representaba una amenaza, pero para Harfuch era una oportunidad. Con cada vacío de poder emergía una grieta que podía ser explotada. Por eso, mientras los jefes discutían entre sí sobre quién tomaría el lugar del 27, él ya había trazado el siguiente movimiento. Equipos de inteligencia seguían las rutas financieras de los operadores que antes respondían directamente a la Perris. Se congelaron cuentas, se rastrearon transacciones y se confiscaron propiedades que servían como centros logísticos. En paralelo, los esfuerzos se concentraron en cortar los brazos internacionales de la red. Desde la frontera norte, se reforzaron los cruces y se coordinaron acciones con agencias extranjeras. Cualquier intento de fuga o reagrupación era detectado y contenido. Ya no se trataba solo de detener a sicarios, era cuestión de estrangular la estructura completa, dejarla sin oxígeno. Los resultados fueron visibles. En menos de 2 meses, más de 70 personas ligadas directamente a la Perris habían sido capturadas. 3 rutas principales de trasiego fueron desarticuladas. Se aseguraron toneladas de droga, armas de alto poder y vehículos modificados para el transporte clandestino. Cada acción, cada captura, representaba un mensaje claro. El Estado ya no reaccionaba, ahora tomaba la iniciativa. Pero quizás el cambio más importante no fue táctico ni estratégico, fue social. En zonas donde por años reinó el miedo, la gente empezó a hablar, a denunciar, a colaborar. La caída del 27 no solo había fracturado una célula del crimen organizado, había abierto una ventana de confianza entre la población, una confianza que Harfuch entendió debía protegerse con resultados, no con promesas. Durante un recorrido por comunidades de Navolato, una mujer se acercó a uno de los elementos de seguridad y le dijo: «Gracias por no dejarnos solos esta vez». Esa frase se replicó en cada operativo que vino después, porque la gente necesitaba más que presencia, necesitaba sentir que esta vez, de verdad, las cosas podían cambiar. Harfuch lo sabía. Por eso mantuvo la línea, sin espectáculos, sin discursos vacíos, solo acciones. Cada paso estaba diseñado para sostener lo ganado, para que la captura de la Perris no se convirtiera en una anécdota, sino en un punto de quiebre, un antes y un después. Con el paso de las semanas, las tensiones dentro de los chapitos se hicieron más visibles. Las facciones comenzaron a disputarse lo que quedaba del territorio, pero ya no lo hacían con la misma fuerza. Habían perdido no solo a uno de sus jefes, sino también la sensación de invulnerabilidad. El miedo había cambiado de bando. El operativo continuó, pero el país ya había registrado el momento. La imagen de un capo pidiendo auxilio, la voz quebrada de quien alguna vez impuso terror y la determinación de una autoridad que no titubeó, quedaron grabadas en la memoria colectiva. Esta historia nos recuerda que incluso los criminales más temidos tienen un final. Un día se creen invencibles y al siguiente suplican por refuerzos entre ráfagas de fuego. No hay honor en esa caída. Solo la confirmación de que el crimen, por más profundo que parezca, también tiene límites. Y si esta historia te dejó reflexionando, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de las próximas investigaciones. Porque lo que aquí te contamos no es ficción, es la realidad que ocurre todos los días en nuestro país. Además, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para seguir conociendo las historias que están marcando el rumbo de México. Historias que merecen ser contadas, historias que necesitan ser escuchadas.